Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Gloria al Señor Jesús. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos venido tratando con el lema la oración y la guerra espiritual de cada cristiano, ¿no? Y estuvimos estudiando el tema de la oración, y sabemos de que la oración es importante para un cristiano. Un cristiano sin oración se hace vulnerable a los ataques del enemigo. Gloria a Dios. También estuvimos hablando acerca de la guerra espiritual y las armas que nosotros tenemos como cristianos. Dios no nos ha dejado sin armas, sino que son armas espirituales las cuales nosotros usamos para vencer esa guerra espiritual. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Para la destrucción, o sea, que usted tiene armas que son capaces de destruir fortalezas en el espíritu. Y después nosotros comenzamos a estudiar acerca de los tres frentes de guerra que por los cuales cada cristiano debe enfrentar en su vida. Tres frentes de guerra. Y estuvimos hablando del frente de la mente, nuestra humanidad, ¿cierto? La guerra en nuestra mente. Si nosotros vencemos la guerra en nuestra mente, hermanos, nosotros podemos vencer en el nombre de Jesús. ¿Y cómo la vencemos? Por medio de la palabra, siendo renovados, dice Efesios 4:23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Gloria al Señor. Renovar la mente es cuando comenzamos a hacerle caso a la palabra de Dios y no a nuestros pensamientos. Amén. Gloria a Dios. Y entonces el segundo frente, el cual cada cristiano debe enfrentar en su vida, es el frente del mundo. La influencia del mundo. La influencia del mundo que encontramos ahí en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Especialmente los cristianos recién nacidos. Sin embargo, todos los cristianos, así lleven muchos años en el evangelio viviendo para el Señor, igual confrontan este frente de la influencia del mundo. Amén. Se confrontan con esta influencia que es fuerte, y muchos luchan con el mundo, ¿cierto? Uno ve personas que se bautizan, se entregan al Señor y comienzan a caminar con el Señor, pero luchan con las cosas y con la influencia del mundo, con la influencia de este siglo. Y entonces aquí es donde es importante. En este frente de la influencia del mundo, para vencerlo, nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra identidad como cristianos, nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios, ¿cierto? Y debemos de nosotros disciplinar nuestra carne en consagración a Dios. Por eso Pablo dijo en el versículo 1 de Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, esta carne, ¿cierto?, en sacrificio, ¿qué? Muerto, en sacrificio vivo. O sea, nosotros somos ese sacrificio vivo para Dios. Un sacrificio es algo que debe de morir. Amén. Y ese sacrificio que nosotros le presentamos al Señor es santo. Amén. Agradable a Dios, no agradable a mí. Por eso yo no hago lo que me agrada a mí, yo hago lo que le agrada a Dios, porque ese es el sacrificio que Él nos está pidiendo. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios.
Y entonces tenemos que entender nuestra identidad como cristianos, de que Dios nos ha mandado a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, todos los días que estamos viviendo esta vida es un sacrificio. Por eso el que no muere a la carne todos los días, eventualmente la carne lo va a matar a él. El que no se levanta todos los días y muere a la carne y muere a la influencia del mundo, muere a los pensamientos carnales en su mente, eventualmente va a comenzar a tener tendencias mundanales. Tendencias, ¿no? Comienza a verse algo que está sucediendo, algún cambio que está sucediendo, así como cuando hay tendencias del Espíritu Santo, de una persona que ha sido tocada por el poder de Dios. Esas tendencias del Espíritu es que son los primeros al culto, están alabando con esa prontitud, están alabando al Señor con esas. Son tendencias de que esa persona está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo, porque quiere aprender más de la palabra, quiere llenarse más, quiere estar en los ayunos, quiere estar en las oraciones. Pero las tendencias del mundo es cuando alguien, ¿cierto?, comienza a demostrar cositas que ha permitido que el mundo venga e influencie en su mente. Pero el Señor nos está llamando a que todos los días nosotros muramos a esta carne y no que la carne nos mate el espíritu. Alguien diga gloria a Dios. Tenemos que entender que el mundo fluye como una corriente, ¿cierto? Como una corriente fluye el mundo. Y hubo un tiempo en que nosotros seguíamos la corriente del mundo. Seguíamos la corriente del mundo, pero ya no la seguimos. Alguien diga gloria a Dios. Claro, alguien que sigue la corriente del mundo sigue las modas, sigue los pensamientos, sigue la forma de hablar. Eso es seguir la corriente. Gloria al Señor, pero Dios nos ha llamado a que nosotros vivamos en contra de la corriente de este mundo. Gloria al Señor, no dejándonos llevar por la corriente de las tendencias de este mundo, de las modas, de los pensamientos, de las palabras, del estilo de vida, del carácter de este mundo. No, el Señor nos ha llamado a ser como Cristo, como el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es contra la corriente. Alguien diga gloria a Dios. Es contra la corriente. Claro, Dios no nos ha llamado a ser que pesar, ¿cierto? Hoy hay muchas denominaciones que se han metido a la corriente del mundo y han dejado la sana doctrina y han dejado la palabra del Señor. Pero hermanos, nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente del mundo. Gloria al Señor Jesús. Y entonces hubo un tiempo donde nosotros estábamos siguiendo la corriente del mundo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 2. En los cuales anduvisteis ¿en qué? En otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que es un espíritu que opera en las personas allá afuera. Y uno dice, ¿por qué hay tanta maldad y tanta matanza? ¿Por qué hay tanta mortandad? ¿Por qué hay tanta violación? ¿Por qué hay tanta maleza en este mundo? Es porque el espíritu de este siglo está operando sobre esas personas y están siguiendo la corriente de este mundo. Y entonces esa corriente del mundo que quiere influenciar a la iglesia y quiere influenciar a los cristianos del día de hoy, ¿cierto? Esta corriente es fuerte. ¿Cuántos han sentido esa corriente del mundo? Claro que sí. Cuando vamos a trabajar, ¿cierto? Hay personas que son malas influencias. Ahí está la corriente del mundo. Tenemos familiares que no nos ayudan a vivir para Dios, sino que como que son como malas influencias para nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, y son parte de la corriente de este mundo. ¿Te acuerdas, primo, cuando nosotros tomábamos allá en la barra? No me acuerdo de eso, que eso ya pasó. Y entonces el enemigo trabaja de esa manera con la corriente del mundo, y la corriente es fuerte porque esa corriente trabaja junto con nuestra naturaleza humana. Amén. Para crear el ambiente perfecto para el pecado.
Esa corriente trabaja con tus deseos carnales. ¿Mm? Esa corriente trabaja junto con tus deseos de tu carne, lo que hay en tu carne que tú deseas hacer, que necesitas rendir a Dios. Claro, porque aunque nosotros somos perdonados de nuestros pecados, aún estamos viviendo en este cuerpo mortal, en este cuerpo que necesita morir todos los días en oración y en ayuno. Alguien diga gloria a Dios. Y entonces la corriente trabaja junto con la naturaleza, y la corriente del pecado es placentera, pero por eso dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo, no os conforméis a este siglo, no se conformen a la corriente, no se conformen al río del mundo que está corriendo. Amén. Porque ese río es placentero para la carne. Y entonces está ese río y esa corriente del mundo que está queriendo influenciar a la iglesia apostólica del día de hoy. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, el Señor nos ha llamado a que no caigamos ante la tentación de la corriente de este mundo, sino que nosotros nos levantemos en oración, en ayuno, porque el Señor, hermanos, todavía tiene una iglesia, ¿cierto?, que cree en la santidad. Todavía tiene una iglesia que cree, ¿cierto?, en la separación del mundo. Todavía tiene una iglesia que cree en la separación de la influencia de este mundo. Claro, sí, Señor, y esta es su iglesia. Alguien diga gloria a Dios. Gloria al Señor. Claro, esa es la iglesia. Aunque otras organizaciones y otros denominaciones, diferentes tipos de fe cristianas que hay afuera, que ignoran la santidad, eso no significa que porque ellos hicieron, nosotros vamos a hacer también. No, Señor, el Señor nos ha llamado a ser santos. Sed santo porque yo soy santo. Dice la palabra del Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Esa es una separación del mundo, separación de la corriente. Gloria al Señor, porque esta corriente es fuerte, pero más fuerte es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos ayuda a vencer. Alguien diga gloria a Dios fuerte. Claro. Y entonces ese es un frente que confronta a cada cristiano, el mundo. Pastor, pero es que hay veces suena esa canción y yo no sé, eso me lleva cuando yo estaba allá en el mundo. Es que esa bachata me comienza a mover las piernas. Y es que esa salsa. Pero es que, pastor, esos corridos, hay poder en el nombre de Jesús. Es que cuando esa muchacha se aparece al trabajo, pero es que y se levanta la lucha con el mundo. Y no me diga que usted no ha pasado o no ha confrontado esta influencia o esta corriente. Todos nos enfrentamos con la corriente del mundo, porque es uno de los frentes. El primer frente es la mente. El enemigo quiere vencer, ¿cierto?, desanimarte por medio de tu mente. Pero también está la influencia del mundo. Y entonces esta corriente fluye de tres maneras, que las encontramos en Primera de Juan capítulo 2, 16. De tres maneras corre esta fuente. Esta esta corriente del mundo fluye de tres maneras. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué? Y la vanagloria. La vanagloria, la gloria vacía, porque esa palabra vanidad significa vacía. Algo vacío, algo que no tiene substancia. Y por eso hay muchas personas que están en vanagloria hoy, viviendo vidas vanagloriosas, glorificándose ellos mismos, pero con una gloria vacía. Y eso es lo que el mundo ofrece.
Yo antes predicaba, dice, el mundo no ofrece nada, pero eso es mentira, el mundo sí ofrece. Pero lo que ofrece el mundo es una gloria vacía, una gloria vana, una gloria sin substancia. Y esas de las maneras, entonces, de esas tres maneras es como fluye el mundo. Dice, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Ahí es donde el cristiano, para vencer al mundo tiene que entender que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Hay personas que quieren vivir con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No estás venciendo al mundo. Al mundo se le vence en oración y con la palabra del Señor, llenos del poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir tan cerca del mundo, ¿cierto?, que nos parezcamos al mundo. Nosotros debemos de vivir lejos de lo que el mundo ofrezca. Hermanos, así sea bueno para tu carne, sálgase lejos de lo que el mundo ofrece, porque yo quiero parecerme más a Cristo, y para parecerme más a Cristo yo debo estar lejos del mundo. Yo debo estar lejos del mundo. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Santiago capítulo 4 versículo 4, ¿qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra? O sea, la persona que está teniendo tendencias mundanas. Wow. Tendencias del mundo, queriéndose ser amigo del mundo, se está constituyendo enemigo de Dios. No lo digo yo. Y esa palabra que usa Santiago ahí, adúlteras, ¿cierto? O sea, estar casado con Dios, pero ir a buscar una relación en el mundo. Eso es fuerte, ¿no? Es bastante fuerte, pero es la palabra que usa Santiago aquí, ¿no? O sea, tengo una relación con Dios, es una relación seria, y esa palabra adúltera se puede aplicar también a un matrimonio, ¿cierto? El adulterio es cuando alguien está casado, está comprometido con esa persona, pero va y busca una relación sexual con otra, y eso se llama adulterio. Y entonces aquí Santiago dice, oh almas adúlteras, queriendo decir que cuando nosotros estamos casados con Dios, estamos comprometidos con Dios, tenemos una relación firme con Dios, vamos y adulteramos cuando buscamos tener una relación con el mundo. No podemos andar en victoria con Cristo si andamos de la mano del mundo, hermanos. Porque el que está amigo del mundo es enemistad contra Dios, y es algo que nosotros enfrentamos todos los días, hermanos. Pero nosotros tenemos que vencer ese frente del mundo. No vamos a dejarnos vencer por el mundo, sino que vamos a vencer el mundo con la santidad del Espíritu Santo. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, hazme santo como tú eres santo. Santifícame, límpiame de toda tendencia del mundo, de todo deseo del mundo. Hermanos, todavía si usted lleva 20 años en el evangelio, usted todavía tiene que orar de esa manera. Yo todavía tengo que orar de esa manera, decirle, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, Señor, limpia. Entonces no podemos andar en victoria con Cristo si andamos de la mano del mundo. Por eso, si tenemos deseos de la carne, rinde esos deseos en oración. Porque mire que la tentación llega, pero Dios siempre nos da salida. Dios siempre le da salida a la tentación al que quiere salir. Pero el que no quiere salir se queda ahí y cae en el pecado. Pero Dios no nos da una tentación que nosotros no podamos soportar. Por eso, si tienes deseo de la carne, rinde esos deseos en oración antes de que esos deseos
¿cierto? Hagan que tú caigas en pecado. Si tienes deseo de los ojos, rinde esos deseos en oración. Si luchas con la vanagloria de la vida, rinde esa vanagloria a Dios antes de que esa vanagloria te aleje de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué no aplaudimos fuerte al Señor en esta noche? Claro. ¿Qué hacemos cuando tenemos esos pensamientos, esas tendencias del mundo, esos pensamientos que no le agradan a Dios? ¿Qué hacemos con esos pensamientos? Los rendimos en oración. Los rendimos en oración porque es que si no rindo en oración los pensamientos que vienen de la corriente del mundo, entonces voy a comenzar a entretener esos pensamientos. Diga conmigo entretener. No lo dijeron todos. Diga conmigo entretener. Y el enemigo comienza a hacer un nido en tu cabeza a lo que tú entretienes esos pensamientos. Y entretienes esos pensamientos, ¿no? Y si no lo rindes, ese pensamiento eventualmente se va a convertir en una acción. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso alguien que tenga tendencias del mundo es porque primero le dio cabida al enemigo en su mente, y cuando le llegó el pensamiento, entretuvo ese pensamiento domingo tras domingo, predicación tras predicación, y todavía tú con ese pensamiento en tu mente, y no lo rendiste, hasta que ese pensamiento se volvió realidad. Y esa es la influencia del mundo. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón y esta mujer que lo hizo caer en pecado? Cuéntame el secreto. Y él no le contó el secreto. Cuéntame cuál es la fuente de tu fuerza. Y dice la Biblia que ella venía todos los días y lo molestaba, y lo molestaba, y lo molestaba, y lo molestaba. Cuéntame, hasta que él se cansó y le dijo: el enemigo no se va a cansar. La corriente del mundo no va a detenerse porque usted comenzó a venir a la iglesia, como usted comenzó no se va a detener. La corriente del mundo va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y el enemigo te va a empujar, y a empujar, y a empujar, y a empujar. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Pastor, ¿y yo para qué vine hoy al culto? ¿Me permiten ser su pastor? Amén. El enemigo va a querer que tú reveles el secreto de tu victoria, el secreto de la fuerza, para que y cansarte con ese pensamiento hasta que usted se rinda y haga lo que está en tu mente. Por eso un adulterio no sucede de la noche a la mañana. No, señor. Un divorcio no sucede porque déjeme decirle que el divorcio es parte de la corriente del mundo. Es parte de la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo ha hecho algo fácil ahora. Es parte de la corriente. Entonces, el divorcio no sucede de la noche a la mañana. Comienza por un pensamiento. Y si ese pensamiento no se rinde en un altar, ese pensamiento usted le va a dar vuelta y lo va a masticar, y lo va a masticar, lo va a masticar, lo va a masticar, hasta que se lo trague. El adulterio es lo mismo, la fornicación es lo mismo. Le llega el pensamiento, y si usted no lo trae a los pies de Cristo, ese pensamiento usted lo va a masticar y masticar y masticar hasta que usted, cierto, se lo trague y eso se vuelva algo en acción. Esa es la corriente del mundo. Por eso, si tenemos pensamientos que vienen de la corriente del mundo, tenemos que rendirlos al Señor antes de que se conviertan en acciones.
Gloria al Señor Jesucristo. Pastor, ¿cómo venzo al mundo? Hermanos, necesitamos la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios nosotros no podemos vivir para Dios. Yo necesito la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que me da acceso al Espíritu Santo y me da acceso a su palabra. Y si yo tengo la gracia de Dios, tengo el Espíritu y tengo la palabra. Y si tengo el Espíritu, tengo poder. Y si tengo la palabra, tengo poder también para vencer al enemigo. Entonces, ¿cómo yo venzo? Porque yo estoy luchando con esta corriente del mundo. ¿Cómo yo venzo? Yo venzo por medio de la gracia de Dios. Alguien diga gloria al Señor. ¿Cuántos dicen yo necesito la gracia? Pastor, ¿cómo venzo al mundo? Por la gracia de Dios. Tito 2:11, vayamos a Tito 2:11, dice: porque la gracia de Dios, hermanos, no podemos dejar que el mundo entre a la iglesia. No podemos dejar que el mundo entre a la iglesia. No, Señor. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal. La sal le da sabor, ¿cierto?, a este mundo. Y si no fuéramos sal, hermano, entonces no podríamos hacer ninguna diferencia, ningún nada. Gloria a Dios. ¿Cómo yo venzo a este frente del mundo? Acuérdese que estamos hablando, el tema general es la guerra espiritual y la oración, ¿cierto? Entonces, usted va a entrar en guerra espiritual en su vida por medio de la oración, y vamos a vencer esta corriente del mundo. Mira lo que dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia no es solamente para salvación. My God. La gracia también es para qué? Enseñándonos que renunciando, ¿qué? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los ¿qué? Deseos que vienen de la corriente del mundo. O sea que si usted está bajo la gracia, usted no va a tener tendencias mundanas. Cuando estamos bajo la gracia, a usted la música del mundo lo molesta. Cuando usted está bajo la gracia, usted hace todo lo posible por agradar a Dios y por guardarse en santidad para Dios. Pero cuando te sales de la gracia, ahí es cuando comienzan las tendencias del mundo. Cualquier modita se te pega, cualquier pensamiento se te pega, cualquier cosita se te pega. Por eso nosotros tenemos que estar, hermanos, bajo la gracia de Dios, para que Él nos dé el poder para vencer al mundo. Porque la gracia de Dios nos enseña, hermanos, a renunciar. Tenemos que renunciar, hermanos. Renunciar a toda impiedad, renunciar a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo. Diga conmigo, en este siglo. Sobriamente es personas que tienen su mente o están alerta. Pero hay cristianos borrachos con el vino del mundo. Qué bueno que cantamos esa canción hoy, vino celestial. Porque dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos ese vino espiritual. Aleluya. Emborracharnos, pero con el Espíritu Santo, no con la afluente ni la corriente del mundo, ni con el vino del mundo. Alguien diga gloria a Dios. Necesitamos llenarnos con el Espíritu Santo. Entonces, la gracia de Dios abre la puerta al Espíritu y la palabra. Y la gracia por medio del Espíritu y la palabra nos da conciencia.
Diga conmigo, nos da conciencia. Por eso hay muchos jóvenes que dicen, pastor, es que es tan duro, es que en la escuela estás bajo la gracia. ¿Mm? 2 años de mi carrera de high school, yo estuve descarriado, pero 2 años sí los viví bajo la gracia, porque mi freshman year y sophomore year de high school, yo estaba mundano, pero el Señor me tocó en mi junior year, y esos 2 años, junior y senior year de high school, yo los viví para el Señor. O sea que yo sé lo que es la influencia del mundo. Y yo sé lo que es vivir, ¿cierto? Sobre esa influencia del mundo, rodeado de tantos jóvenes que les gusta, que tienen modas, que tienen, hablan mal, ¿cierto? Que tienen música, que tienen hooky parties, ¿cierto? Que hacen vape y todas esas cosas. Esa es la corriente del mundo. Pero cuando nosotros tenemos la gracia de Dios nos da conciencia. Amén. Nos da conciencia de qué. Nos da conciencia que si tú sabes que ese lugar o esa persona traen influencia del mundo, le da a uno conciencia de apartarse y alejarse. Claro, porque es que la influencia del mundo está para todos, para toda edad. Para todas las edades está la influencia del mundo. Aún para los ancianos en el Señor está la influencia del mundo. Claro. Muchos dicen, no, pero es que como somos jóvenes, nosotros luchamos más. No, Señor. Los ancianos también luchan contra esta influencia del mundo. Claro que sí. Aunque ellos ya tienen más experiencia y ya saben cómo trabaja el mundo y la corriente del mundo, ya tienen más sabiduría. Por eso nosotros prestamos el oído a nuestros ancianos en el espíritu para que nos den consejos, porque ellos ya han caminado más tiempo con el Señor. Pero eso no significa que ellos no luchan contra esta fuente del mundo. Alguien diga gloria a Dios. Sí, todos luchan. Y entonces la gracia de Dios nos hace conscientes de dónde estamos nosotros y qué estamos haciendo, y nos enseña, la gracia de Dios nos enseña, estás en un lugar que no está bien. Por eso, hermanos, en una fiesta donde hay música mundana, eso te debe de incomodar a ti. Al cristiano eso lo incomoda a uno. Claro. Eso lo incomoda a uno completamente, la música del mundo. Cuando sacan los tragos, vámonos. Te traigo el regalito. Feliz cumpleaños. Feliz boda. Que Dios te bendiga. Me voy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Nosotros somos luz, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces la gracia nos da conciencia, porque y hay muchos dicen, no, pero es que yo oro y yo oro y yo oro, pero la oración no sirve si aún estás yendo a lugares de pecado. La oración no sirve si todavía estás viendo lo mismo que estás viendo, estás teniendo los mismos amigos, las mismas compañías, las mismas personas en tu vida. La oración no sirve. José en Egipto no cayó en pecado con la mujer de Potifar. ¿Por qué? Porque salió corriendo. ¿Qué tal que él se hubiera quedado ahí? ¿Cierto? No, es que yo soy de Dios. Y mira, no, es que yo soy hijo de Dios. Y abre los ojos. Eventualmente José que hubiera caído ahí. Right? Pero ¿por qué se salvó José de caer en pecado? Porque salió corriendo, se fue del lugar del pecado. Gloria al Señor. Pero hay algunos que están orando y abriendo los ojos. Señor, guárdame del pecado.
No, aleluya. La oración no sirve si tú todavía estás ahí. Alguien diga gloria a Dios. Apláudale fuerte al Señor en esta noche. Es una batalla que se pelea con la palabra de Dios en oración. Contra el fluir del mundo, contra la corriente del mundo. Se vence en oración y con la palabra, pero también con acciones. El que está en guerra espiritual con la corriente del mundo debe de saber que la fe sin obras es muerta. ¿De qué nos sirve nosotros tener una fe y salimos de aquí en los domingos llenos del poder del Espíritu Santo, pero no estamos haciendo nada para guardarnos para el Señor? Claro. Mira lo que pasó en Mateo capítulo 4 versículo 3 dice: y vino el tentador hablando de Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Cómo vamos a vencer esta corriente del mundo? Por medio de la gracia de Dios. Claro, porque aún Pablo lo dijo. Pablo siendo un apóstol, ¿no? Pablo siendo el hombre que escribió, que Dios usó para escribir, ¿cierto?, la mayoría del Nuevo Testamento. O sea, nosotros hoy consideraríamos a Pablo un tremendo hombre de Dios, pero aún así él le dijo: Señor, quítame este aguijón. Es que está muy fuerte, Señor. Esta corriente del mundo está muy fuerte. Este frente, ya estoy cansado, ya no puedo luchar más. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Estemos en pie. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Señor, ya no puedes, que esta vida cristiana está tan difícil, el mundo está tan fuerte, estoy rodeado de gente mundana, influencias malas. Señor, quítame este aguijón. El Señor te va a decir: ¿sabe qué? Mi gracia es suficiente para ti. My God. Bástate mi gracia. Oh my God. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Alguien tiene una debilidad aquí? Todos aquí tenemos 3, 4, 5 debilidades. No me mientan. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? Necesitamos la gracia. ¿Quiere la gracia? Venga, dígale al Señor: yo necesito tu gracia, Señor, para vencer esta fuente. I need your grace, Jesus. Necesito tu gracia. Venga, dígale al Señor: Señor, necesito tu gracia para que me enseñe a renunciar la impiedad, a renunciar los deseos mundanos. We all need the grace. Venga a este lugar y dígale: Señor, yo necesito tu gracia. El Señor te está diciendo: ¿cuál es tu debilidad? Mi gracia es suficiente para ti. Cuéntale la debilidad a Dios. Cuéntale la debilidad a Dios. Dígale: Señor, esta es mi debilidad, pero Señor, con tu gracia yo sé que tú te vas a perfeccionar en mi debilidad. Dios se va a perfeccionar en tu debilidad, hermano. Dios se va a perfeccionar en lo que te falta. Aleluya. Dios se va a perfeccionar. Dios se va a apoderar de tu vida. Dios te va a dar las fuerzas. Dios te va a dar el poder. Dios te va
va a dar la gracia. Aleluya. Dígale: Señor, yo te necesito en esta noche, fuerza, Señor. Señor. He estado yo metido tal vez en el mundo, he estado batallando con cosas del mundo, he tenido tendencias mundanas, Señor, pero ayúdame, Señor, a yo poder vencer el mundo en el nombre del Señor Jesucristo.